Ustedes recuerdan de que a nivel de todos los seres vivos estamos formados por células. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Entonces, a nivel estructural, pues las células se van organizando. Entonces, el primer nivel de organización de una célula y de todo lo que nos rodea, estamos rodeados, todo tiene que tener un nivel estructural. Entonces, el primer nivel estructural es a nivel de átomos. Entonces, el átomo es sumamente pequeño, pero a nivel del átomo, a su vez, el átomo está formado por otras estructuras como electrón, protón, neutrón. Pero a nivel de lo que es el módulo, solamente se le menciona los primeros niveles de organización, que son las células. Ok, entonces la célula, a partir de su estructura, digamos, conformada, ¿verdad? La primera unidad estructural son los átomos. De la nivel estructural aparecen entonces que a medida que los átomos se van consolidando, se van uniendo uno con otro, van a ir formando moléculas. Esas moléculas, a su vez, entonces van a formar, digamos, pueden ser compuestos o estructuras mucho más complejas. Entonces, en este esquema que usted tiene aquí, el primer nivel de unidad es el átomo. Luego aparece que cuando el átomo se va formando uno con otro, forma una estructura que aparece como en forma de cadena que se llama ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Entonces, el ácido desoxirribonucleico forma parte de la célula, pero ese ácido a su vez está formado por átomos, que pueden ser átomos de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, por ejemplo. Entonces, por eso se dice que el primer nivel de estructura a nivel general de todos los seres vivos son los átomos. En función a eso, entonces, cuando los átomos, por ejemplo, del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, se van formando uno con el otro, van a formar una estructura nueva. Esa estructura nueva se le conoce para este tipo de organización como ADN. Luego, el tercer tipo de organización que aparece es el de las proteínas. Ya una proteína es una entidad o una estructura bioquímica mucho más compleja, en la cual existen diferentes tipos de uniones moleculares. A su vez, entonces, estas proteínas pueden ir formando parte de asociaciones mucho más complejas una con otra. O sea, una proteína se une con otra proteína y a su vez se va formando con muchas más proteínas y entonces va formando una entidad ya estructuralmente hablando, bioquímicamente hablando, mucho más compleja. Y esa estructura finalmente cae en el hecho de lo que se conoce como a nivel de células. Entonces, ¿qué es el tema que vamos a tratar hoy? Las células eh, forman entonces esa entidad viviente, la cual permite que los seres vivos tengamos la oportunidad de hacer diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, hablar, alimentarnos, reproducirnos, respirar, caminar. O sea, todas las funciones que hace un ser vivo se deben sencillamente a que nuestro cuerpo está consolidado estructuralmente por células y que a su vez esas células están formadas por diferentes tipos de proteínas. Y esas proteínas que forman esas células que forman a nosotros, a su vez están formadas por diferentes tipos de átomos, que pueden ser el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, en fin. Entonces, esa es la parte introductoria del tema que vamos a estar desarrollando. En resumidas cuentas, todos los seres vivos estamos formados por células. Entonces, esas células, definitivamente, pues que una célula no va a hacer el mismo trabajo, la misma función que hace una célula a la otra, sino que cada quien se especializa o hace una función diferente. Pero veamos entonces, que lo explicamos en las clases anteriores, que es una célula. Esto es una célula. ¿Verdad? Esta es una célula animal y esta es una célula vegetal. Lo que sucede es que sencillamente las células se van uniendo una célula con otra y va a formar entonces una estructura nueva que se le llama tejido. Ese tejido, pues una vez consolidado por los tipos de células, los tejidos entonces van a realizar una función. Entonces, cuando los tejidos se conectan uno con otro y forman largas cadenas de tejidos,
entonces ya aparece una estructura nueva en base a la formación de los tejidos que se llaman órganos. Es por eso que, por ejemplo, el corazón es un órgano, pero ese corazón o ese órgano está formado a su vez por miles y miles de cantidades de tejidos. Pero esos tejidos cardíacos, a su vez, están formados por células cardíacas, las cuales están formadas, esas células cardíacas a su vez, por diferentes tipos de proteínas que también están formadas a su vez por diferentes tipos de átomos. O sea, que todo tiene una estructura de inicio. La estructura de inicio viene siendo átomos, proteínas y organización celular. Y esa organización celular entonces trae como consecuencia que las células se vayan uniendo una con otra y forman entonces tejidos. Y los tejidos, a su vez, entonces forman lo que son los órganos. Entonces, como ustedes ven, si nos basamos en el análisis de nuestro cuerpo, por ejemplo, de nuestros órganos principales, de todo lo que forman nuestras estructuras metabólicas, sencillamente nuestro cuerpo está formado por miles y miles de células, que a su vez forman los tejidos. Y por eso entonces es que existe esa complejidad de tener vida, lo cual pues nos permite respirar, nos permite reproducirnos, nos permite metabolizar o alimentarnos, hablar, pensar y desarrollar todo lo que es el conjunto de actividades propias de tener una vida en sí. Entonces, nuevamente vámonos al cuadro de estructura celular, de organización celular, en la cual usted va a notar allí que el cuarto tipo de organización celular son las células. Ahora, esas células pues se van organizando y van a formar diferentes tipos de estructuras, ya sea a nivel de plantas. Recuerden que las plantas también tienen una estructura celular definida. Por eso aquí en el esquema usted ve que las células pues tienen una comparación. Existe una semiovalada y existe una más o menos cuadrada. La cuadrada viene siendo la célula vegetal. Entonces, tanto esas estructuras que todos tenemos, entonces van a ir consolidando la formación de diferentes tipos de funciones. Ahora, cada una de las funciones de nosotros tiene que ver en base a el tipo de células que tengamos y el tipo de tejido que tengamos. Es decir, las células, por ejemplo, que forman nuestro cerebro, las neuronas tienen una estructura definida, tienen una forma, pero esas neuronas que están, esas células que forman nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, pues no son iguales. La forma de esas células no son iguales a las células, por ejemplo, que forman nuestro corazón, o las células o tejidos que están en nuestro sistema muscular, o las que están en nuestros tejidos óseos, o sea, nuestros huesos. O sea, tienen una función y son células, sí, pero no tienen igual función. Cada una tiene que hacer un trabajo diferente. Algunas son de locomoción, por ejemplo, en el caso de tejido muscular y tejido óseo, pues tienen que ver con protección y locomoción. Pero si nos vamos al tejido sanguíneo, por ejemplo, las células, los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas, pues su función es transporte. No tienen que ver nada con el hecho de ni de pensar ni de ver con lo que es locomoción. Entonces, ahí el mejor ejemplo para indicarles que cada célula tiene una función diferente, pero que al final y al cabo son células y que forman parte de nuestro cuerpo. Bien, vamos a entrar un poquitito en lo que es la forma. Observen aquí, esta es una célula animal y esta es la célula vegetal. Cada una tiene una forma diferente a la otra. El hecho es que entonces, pues las dos son células, pero también tienen que recordar un término importante dentro de lo que es la estructura de este primer tema, que existen células procariotas y células eucariotas. Y que las procariotas, pues, son aquellas células que no tienen un núcleo definido. Por ejemplo, la célula eucariota, por ejemplo, esta célula animal, ¿por qué se dice que es eucariota? Porque tiene un núcleo definido, esta estructura que está aquí. Esto se le conoce como núcleo.
Y el núcleo definido es porque dentro del núcleo, ustedes ven que hay una especie de bastones que están aquí adentro, esos son los cromosomas. Y dentro de los cromosomas entonces está el ADN. Entonces por eso se dice que tiene un núcleo compacto o comprimido, en el cual esa membrana que está ahí, que se llama membrana nuclear, entonces permite que los cromosomas estén compactos. Pero también ocurre el detalle de que una célula vegetal, de igual forma, tiene el núcleo y tiene el núcleo definido. Y ese núcleo definido involucra el hecho de compactar los cromosomas. Sin embargo, las procariotas, como en este caso, de una célula, esta es una bacteria, usted no logra identificar que exista un núcleo. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, está aquí, pero no está compacto. Significa que no tiene un núcleo definido. No hay esa estructura o esa membrana nuclear que permita tener a lo que es el núcleo y los cromosomas compactos o inmersos. Entonces, por eso se le llama entonces, en este caso, célula procariota, o sea que no tiene núcleo definido. Entonces, esos dos términos tienen que tenerlos definidos bien, porque aparecen en su estructura modular, en su módulo, y tienen una actividad referente a eso. En el caso del módulo, esta misma imagen está representada y está correlacionada con la imagen de la célula vegetal y la célula animal. Entonces, hay una actividad en la cual usted tiene que comparar y tiene que identificar cuándo es una célula eucariota y cuándo es una célula procariota. Eso está en el módulo, es la primera actividad que tienen que hacer. Entonces, los mismos esquemas que están aquí, que yo les estoy presentando, están en el módulo. Lo único que tienen que sentarse en analizarlos, saber, por ejemplo, cuáles son las partes principales de la célula. La parte principal de la célula, aquí está el núcleo, está la membrana celular, que es esta estructura que está aquí en amarillo, y lo que está en forma celeste es el citoplasma. Pero lo que está dentro del citoplasma, que son estructuras que se llaman organelas, pues hay muchas. Dentro de ellas está lo que es los centriolos, está, por ejemplo, la mitocondria, está lo que es ribosoma, y en fin, aparato, ribosoma, retículo endocronómeno rugoso, en fin, diferentes tipos de estructuras que se llaman organelas. De igual forma, están estas organelas que están en el citoplasma. Por ejemplo, aquí está el cloroplasto, que no está en la célula animal, que solamente se encuentra en células vegetales. Y tienen que compararlas con una célula procariota. Tiene que identificar cuáles son las partes que están en forma similar entre las tres células, pero también tiene que identificar cuáles son las partes que no están. Y hay una serie de flechas, las cuales tiene que colocar el nombre. Entonces, esa es la primera actividad basado en esta explicación de este tema, de este PowerPoint, de la unidad, de su primera unidad 1, que es el tema de la célula. El mismo PowerPoint que estoy usando está en su plataforma, el cual usted puede descargar. Y también entonces, si usted lo desea tener, no tiene acceso a la plataforma, me escribe al número de WhatsApp y yo le mando por PDF o le mando directamente el documento a su número de celular y usted descarga y trabaja en casa la unidad. Entonces, esto es básicamente la estructura. Hoy tenemos que aprender es la estructura a nivel celular y cómo se va organizando a nivel de átomo, desde lo que es el átomo, que es la unidad básica de toda célula, luego que esos átomos se van organizando, por ejemplo, átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno, se van acoplando uno con otro y entonces ese acoplamiento, esa unión va a formar entonces lo que es una estructura mucho más definida. En este caso puede ser el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Pero esa unión, esa unión de ese ácido, entonces da instrucciones o mecanismos para que se formen proteínas. Esas proteínas a su vez se van uniendo unas con otras y van formando nuevas estructuras
que se van consolidando y forman lo que es una célula. Y esa célula, dependiendo del tipo de célula que sea, si es una célula eucariota, que puede ser animal o vegetal, entonces va a formar una célula se une con otra y forma entonces lo que es un tejido. El tejido se va consolidando, va haciendo una función y forma entonces lo que es un órgano. Y el órgano, a su vez, si en el caso de nosotros los seres humanos, el órgano va a trabajar en coordinación entonces con otros órganos y puede formar lo que son sistemas. Y esos sistemas entonces forman el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, esas son las consideraciones que tienen que tener en cuenta para el caso del tema que estamos tratando.